La fortaleza en tiempos de angustia. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Salmo 46 es un cántico de confianza en Dios, escrito en un contexto de peligro y tribulación. Su mensaje central es que, aunque el mundo parezca desmoronarse, el pueblo de Dios puede tener paz, porque Él sigue en control. La palabra amparo se refiere a un refugio seguro, un lugar donde podemos encontrar protección. Fortaleza significa que Dios es nuestro poder en medio de la debilidad, y pronto auxilio nos recuerda que su ayuda no tarda, sino que llega en el momento preciso. A lo largo de la vida, enfrentamos momentos de angustia, enfermedades, problemas financieros, pérdida de seres queridos, traiciones o incertidumbre sobre el futuro. En esas situaciones, tendemos a sentirnos débiles y desamparados. Sin embargo, este versículo nos recuerda que Dios está presente y dispuesto a fortalecernos. No estamos solos ni desprotegidos. Él es un refugio inquebrantable en medio de la tormenta. Cuando atravesamos pruebas, nuestra primera reacción suele ser buscar soluciones humanas. Intentamos encontrar salidas por nuestras propias fuerzas y cuando todo parece fallar, recién buscamos a Dios. Pero la palabra nos enseña que Él ya está con nosotros desde el principio. No es necesario esperar a estar desesperados para clamar a Él. Podemos acudir a su presencia en cualquier momento y encontrar descanso. Piénsalo de esta manera. Si un niño pequeño está en peligro, lo primero que hará será correr a los brazos de su padre o madre, porque sabe que allí encontrará seguridad. Así debemos ser nosotros con Dios. En lugar de hundirnos en la preocupación, debemos recordar que tenemos un Padre amoroso que vela por nosotros y nunca nos abandona. Hoy, hazte esta pregunta. ¿Estoy confiando en Dios como mi refugio o estoy tratando de manejar mis problemas solo? Si te has sentido abrumado, este es el momento de rendirte a su cuidado y descansar en su promesa. Él es tu fortaleza y te sostendrá con su amor eterno. El gozo del que confía en el Señor. Salmo 37:4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este salmo, escrito por el rey David, nos enseña que la felicidad verdadera no se encuentra en las riquezas, el poder o el éxito terrenal, sino en una relación íntima con Dios. La palabra deleítate significa disfrutar profundamente, encontrar satisfacción y gozo. No se trata solo de obedecer a Dios por obligación, sino de disfrutar su presencia y confiar en que Él tiene lo mejor para nosotros. Muchas veces pensamos que Dios nos dará todo lo que pidamos, pero este versículo no es una promesa de cumplir caprichos. Más bien, nos dice que cuando nuestro deleite está en Dios, nuestros deseos se alinean con los suyos. Es decir, cuando aprendemos a amar a Dios por quien es y no solo por lo que nos puede dar, nuestros anhelos empiezan a reflejar su voluntad y Él nos bendice con lo que realmente necesitamos. ¿Cuántas veces hemos sentido insatisfacción porque nuestras oraciones no han sido respondidas de la manera que esperábamos? A veces nos frustramos porque pedimos cosas que creemos que nos harán felices, pero Dios, en su amor, sabe que no siempre es lo mejor para nosotros. Piénsalo de esta manera. Un niño pequeño puede pedirle a su padre algo peligroso, como jugar con fuego o comer dulces sin medida. El padre, con sabiduría, le negará esa petición porque sabe que puede dañarlo. De la misma manera, Dios conoce lo que es mejor para nosotros y, aunque a veces no lo entendamos en el momento, su voluntad siempre es perfecta. Si aprendemos a deleitarnos en Dios, es decir, a encontrar gozo en su presencia, en su amor y en su palabra, nuestros deseos serán transformados,
Dejaremos de pedir solo cosas materiales o superficiales y comenzaremos a anhelar aquello que tiene valor eterno, su paz, su dirección y su propósito en nuestra vida. Hoy te invito a hacerte esta pregunta: ¿dónde estoy buscando mi felicidad? Si tu alegría depende de cosas externas, es probable que tarde o temprano te sientas vacío, pero si tu deleite está en Dios, experimentarás un gozo que nadie ni nada podrá arrebatarte. Salmo 16. Confianza en Dios y plenitud en su presencia. Salmo 16, 1 a 11. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Salmo 16 es una hermosa declaración de confianza en Dios. David reconoce a Dios como su refugio, su herencia y su máxima alegría. También es un salmo profético, ya que en el Nuevo Testamento se usa para referirse a la resurrección de Cristo. Hechos 2, 25 a 28. Dios es nuestra seguridad y bien supremo. Versos 1 a 2. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Salmo 16, 1. David expresa su total dependencia en Dios. No hay otro refugio, no hay otro lugar donde encontrar verdadera seguridad. Cuando dice, no hay para mí bien fuera de ti, nos muestra que todo lo que realmente vale la pena está en Dios. Nada en el mundo puede darnos la plenitud que solo Él puede ofrecer. La diferencia entre los justos y los impíos. Sus 3 a 4. David habla de los santos, aquellos que buscan a Dios, y de los que siguen a otros dioses, que solo encuentran sufrimiento. Esto nos recuerda que seguir a Dios trae gozo y bendición, mientras que alejarse de Él solo trae dolor y vacío. Dios como nuestra herencia. Sus 5:6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Aquí David usa la imagen de una herencia para describir la relación con Dios. En el mundo antiguo, recibir una buena herencia era lo más importante para una familia, pero David dice que su verdadera herencia es Dios mismo. Confianza en la vida y en la muerte. Versos 7 a 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol. David confía en que Dios no lo abandonará ni en la muerte. Esta es una profecía sobre la resurrección de Cristo, quien venció la muerte y nos dio vida eterna. Plenitud en la presencia de Dios. Versículos 11. En tu presencia hay plenitud de gozo. La mayor alegría de David es estar con Dios. Nada en el mundo se compara con el gozo de su presencia. El Salmo 16 es una de las declaraciones más poderosas de confianza en Dios que encontramos en la Biblia. David, el autor de este salmo, expresa un amor profundo y una dependencia absoluta en Dios, como su refugio, su herencia y su fuente de gozo eterno. Este salmo no solo nos muestra cómo es la relación de un hombre con Dios, sino que también nos revela verdades fundamentales sobre la vida, la muerte y la eternidad. A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado propósito, seguridad y felicidad en muchas cosas: el poder, la riqueza,
la fama, las relaciones y el conocimiento. Sin embargo, este salmo nos recuerda que la verdadera plenitud solo se encuentra en Dios. Veamos con detenimiento algunas de las enseñanzas que podemos extraer de este hermoso pasaje. Dios es nuestra única seguridad. Versión 1-2. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. David comienza su oración con una súplica. Guárdame, oh Dios. Esto nos muestra que aun siendo un rey poderoso y un hombre de guerra, David sabía que su protección no dependía de su ejército, de su habilidad o de sus riquezas, sino exclusivamente de Dios. En nuestra vida, muchas veces buscamos seguridad en cosas temporales, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra estabilidad económica, pero este salmo nos recuerda que la única seguridad verdadera está en Dios. Todo lo demás es frágil y pasajero, pero Él es inmutable y eterno. Cuando David dice, no hay para mí bien fuera de ti, nos está enseñando una verdad profunda. Nada en esta vida puede satisfacer completamente el alma humana, excepto Dios. Podemos tener todo lo que el mundo ofrece y aún sentirnos vacíos si Dios no está en el centro de nuestra vida. ¿Dónde estás poniendo tu seguridad hoy? ¿Confías más en tus propios recursos y habilidades o en Dios? Este versículo nos invita a examinar nuestras prioridades y asegurarnos de que nuestra confianza esté puesta en aquel que nunca falla. Salmo 14. La corrupción de la humanidad y la salvación de Dios. Salmo 14, 1-7. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El Salmo 14 presenta una visión contundente sobre la corrupción humana y la necesidad de la salvación de Dios. En este salmo, David describe cómo la humanidad, apartada de Dios, se sumerge en la maldad y la injusticia. Sin embargo, el Señor sigue siendo la esperanza de los justos. La negación de Dios y la corrupción del hombre. Versos 1-3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14, 1. David comienza el salmo con una afirmación impactante. Los necios, es decir, aquellos que viven sin temor de Dios, declaran en su interior que Él no existe. Pero esta negación no es intelectual, sino moral. No es que no crean en Dios, sino que viven como si no existiera. El resultado de este rechazo es la corrupción. No hay quien haga el bien. Este versículo nos recuerda la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos 3:10-12, donde cita este mismo pasaje para mostrar que toda la humanidad ha caído en pecado. Dios observa desde los cielos, buscando a alguien que le busque, pero encuentra que todos se han desviado. Esto muestra la profunda necesidad que tenemos de su gracia y misericordia. La maldad de los impíos contra el pueblo de Dios. Versos 4-6. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Salmo 14, 4. Aquí David describe la injusticia de los impíos que oprimen al pueblo de Dios sin temor ni conciencia. Los trata como si fueran simples alimentos, consumiéndolos sin piedad. Sin embargo, hay un contraste poderoso.
Dios está con la generación de los justos. Aunque los malvados puedan parecer fuertes y dominantes, Dios está con aquellos que le buscan. En medio del sufrimiento y la burla, Dios sigue siendo nuestra esperanza. No importa lo que el mundo diga o haga, Él nunca abandonará a su pueblo. La esperanza en la salvación de Dios. Tasus 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Salmo 14, 7. El salmo termina con un anhelo de liberación. David clama para que Dios traiga salvación a su pueblo y restaure su condición. Este clamor no solo se aplica a Israel en el Antiguo Testamento, sino que también apunta a la venida de Jesucristo, quien trajo la salvación definitiva. Cuando confiamos en Dios, podemos estar seguros de que Él nos restaurará y nos dará gozo. La salvación del Señor es la mayor esperanza para su pueblo. El Salmo 14 nos recuerda que la humanidad sin Dios se corrompe completamente. Los impíos oprimen a los justos, pero Dios no los abandona. La salvación viene de Dios y trae gozo y restauración. Si hoy te sientes rodeado de injusticia, recuerda que Dios ve todo desde los cielos y nunca deja desamparados a los que confían en Él. La paz en medio de la tormenta. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este salmo nos muestra una verdad poderosa. La paz genuina no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios. En los tiempos bíblicos, el rey David enfrentó muchas noches de angustia, huyendo de enemigos y enfrentando peligros constantes. Sin embargo, él pudo declarar con certeza que podía dormir en paz, porque su confianza no estaba en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. Vivimos en un mundo lleno de preocupaciones, problemas familiares, deudas, enfermedades, decisiones difíciles. Muchas personas tienen dificultades para dormir porque sus mentes están llenas de ansiedad. Sin embargo, Dios nos promete que podemos descansar tranquilos cuando confiamos en Él. El sueño es un reflejo de nuestra confianza en Dios. Si estamos llenos de miedo y ansiedad, es porque aún no hemos entregado completamente nuestras cargas al Señor. Es como si un niño se negara a dormir porque tiene miedo de que su padre no lo cuide durante la noche. Pero Dios, que nunca duerme ni se cansa, vela por nosotros en todo momento. Cuando nos acostamos cada noche, debemos recordar que el mismo Dios que sostuvo el universo en su lugar durante todo el día sigue en control mientras dormimos. No hay problema que Él no pueda resolver, ni preocupación que sea demasiado grande para sus manos. Hoy, antes de dormir, tómate un momento para orar. Entrégale a Dios todas tus preocupaciones y confía en que Él cuidará de ti. Recuerda que tu paz no depende de lo que pase a tu alrededor, sino de la seguridad de que Dios está contigo. Dios es nuestro pastor y proveedor. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este es uno de los pasajes más conocidos y amados de toda la Biblia. David, quien escribió este salmo, había sido pastor antes de convertirse en rey, por lo que entendía perfectamente la relación entre el pastor y sus ovejas. En la cultura de aquel tiempo, un buen pastor no solo guiaba a sus ovejas, sino que las protegía de depredadores, les daba agua y alimento, y las cuidaba cuando estaban heridas. Al llamar a Dios mi pastor, David estaba reconociendo que él mismo era una oveja bajo el cuidado amoroso del Señor. Cuando el versículo dice, nada me faltará, no significa que nunca tendremos dificultades o que Dios nos concederá todo lo que deseemos, sino que Él proveerá exactamente lo que necesitamos para nuestra vida. Vivimos en un mundo donde la incertidumbre económica y las preocupaciones sobre el futuro son comunes.
Nos preocupamos por tener suficiente dinero, un buen trabajo, una casa segura y muchas otras cosas materiales. Sin embargo, este salmo nos enseña que Dios es nuestro proveedor fiel. Así como un pastor cuida de sus ovejas, Él cuida de nosotros y provee lo necesario. Cuando confiamos en Dios como nuestro pastor, podemos vivir sin miedo al mañana, sabiendo que Él nos guiará en el camino correcto y nos dará lo que necesitamos en el momento adecuado. Muchos viven con ansiedad porque creen que dependen solo de su esfuerzo para sobrevivir. Se preocupan constantemente por el dinero, la salud y el futuro. Sin embargo, este versículo nos recuerda que Dios es nuestro pastor. Piénsalo de esta manera. ¿Alguna vez has visto a una oveja preocupada? Las ovejas no se angustian por el futuro, simplemente confían en que su pastor las llevará a donde deben ir. De la misma manera, nosotros debemos confiar en que Dios nos guía y nos provee. Si hoy sientes miedo o inseguridad, recuerda esta verdad. Dios ya está en tu futuro. Él conoce lo que necesitas y proveerá en el momento preciso. No te preocupes por el mañana. Entrégale tus cargas a Dios y confía en su fidelidad. La protección del Altísimo. Salmo 91, 1-2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este poderoso salmo es un recordatorio de que aquellos que permanecen cerca de Dios tienen su protección. La palabra habitar implica una relación constante, no solo acudir a Dios en tiempos de crisis. El abrigo del Altísimo es su presencia, y cuando vivimos en comunión con Él, estamos bajo su cobertura y protección. El versículo también usa la imagen de un castillo, una fortaleza segura donde podemos refugiarnos. Esto significa que sin importar lo que enfrentemos, Dios es nuestro refugio en tiempos de peligro. A lo largo de la vida, enfrentamos momentos en los que sentimos miedo, enfermedades, peligros físicos, ataques espirituales. Sin embargo, este salmo nos enseña que cuando habitamos en la presencia de Dios, podemos vivir confiados, sabiendo que Él nos protege. Esto no significa que nunca pasaremos por dificultades, pero sí que, en medio de ellas, su mano nos sostiene. El poder de los salmos, un refugio de fortaleza, confianza y esperanza en Dios. El libro de los Salmos es una joya de la Biblia, un conjunto de 150 cánticos y oraciones que expresan la profundidad del alma humana en su relación con Dios. No importa la situación que estemos viviendo, alegría, angustia, temor, arrepentimiento o gratitud, siempre hay un salmo que refleja nuestro sentir y nos guía de regreso a la presencia de Dios. A lo largo de la historia, los salmos han sido un refugio para aquellos que buscan fortaleza en tiempos difíciles. En sus versículos encontramos promesas de Dios, llamados a la adoración, súplicas de ayuda y declaraciones de victoria. En este estudio, exploraremos algunos de los temas más importantes de los Salmos y analizaremos versículos clave que pueden transformar nuestra fe. La soberanía de Dios, el Rey Supremo. Sobre todo, uno de los mensajes más poderosos en los Salmos es la soberanía absoluta de Dios. El salmista deja claro que Dios es el creador y gobernador de todo el universo y que su autoridad es inquebrantable. El Salmo 24, 1-2 nos recuerda: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Salmo 24, 1-2. Dios no solo creó el mundo, sino que sigue gobernándolo con justicia y poder. Esto significa que nada de lo que ocurre está fuera de su control. Aunque a veces el mundo parezca lleno de caos, Dios sigue en su trono.
El Salmo 103, 19 también reafirma esta verdad. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Si entendemos que Dios es soberano, podemos vivir con paz y confianza, sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas. La protección de Dios, un refugio en tiempos de peligro. Los salmos nos enseñan que Dios es nuestro protector y refugio en tiempos de dificultad. Cuando enfrentamos miedo, incertidumbre o ataques del enemigo, podemos acudir a su presencia y encontrar seguridad en Él. Uno de los pasajes más reconfortantes es el Salmo 91, que habla sobre la protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, versículo 1 a 2. Este salmo nos recuerda que cuando confiamos en Dios y vivimos bajo su cobertura, nada puede hacernos daño sin su permiso. Aunque enfrentemos dificultades, Él nos guardará. El Salmo 46, 1 también enfatiza esta verdad. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando la vida nos golpea con problemas, este versículo nos asegura que Dios está presente y dispuesto a ayudarnos en todo momento. La confianza en Dios, no temeré, porque Él está conmigo. A lo largo de los salmos, vemos que el salmista, en medio de sus angustias, decide confiar en Dios. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, su fe se mantiene firme. El Salmo 23 es uno de los más conocidos y poderosos en cuanto a confianza en Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, versos 1 a 4. Aquí vemos que, aunque caminemos por momentos oscuros y difíciles, Dios nos guía y nos protege. Otro versículo que refuerza esta idea es el Salmo 56, 3 a 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La clave para vencer el temor es confiar en Dios y en sus promesas, el arrepentimiento y el perdón. Volver a Dios con un corazón sincero. Los salmos nos enseñan que Dios está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten de corazón. No importa cuán grave haya sido el pecado, si venimos a Él con humildad, Él nos limpiará. Uno de los salmos más conmovedores sobre el arrepentimiento es el Salmo 51, donde David clama a Dios después de haber pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Salmo 51, 10 a 12. Aquí vemos que el arrepentimiento verdadero no es solo sentir tristeza por el pecado, sino pedirle a Dios que transforme nuestro corazón. El Salmo 32, 5 también nos muestra el poder de la confesión. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios está listo para perdonarnos si nos acercamos a Él con sinceridad. La justicia de Dios, Él juzgará con equidad. A veces nos preguntamos por qué los malvados prosperan mientras los justos sufren. Los salmos responden a esta inquietud, asegurándonos que Dios es justo y que, a su tiempo, traerá juicio sobre los impíos. La satisfacción verdadera se encuentra en Dios. Salmo 63, 1 a 5.
Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de médula y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. En este hermoso pasaje, el salmista expresa un deseo profundo por la presencia de Dios, comparándolo con una sed intensa en una tierra seca y árida. Este tipo de sed no es física, sino espiritual. Es el anhelo del alma por estar cerca de su Creador. David escribió este salmo mientras estaba en el desierto de Judá, un lugar hostil, seco y sin agua. En ese momento de soledad y necesidad, en lugar de quejarse o enfocarse en su sufrimiento, su mayor deseo era Dios. No anhelaba primero alivio, comida o descanso, sino la presencia del Señor. Esta actitud nos desafía a examinar nuestros propios deseos y prioridades, el anhelo del alma por Dios. La imagen de la sed en tierra seca nos recuerda que el alma humana tiene un vacío que solo Dios puede llenar. Podemos intentar saciar nuestra sed con muchas cosas: éxito, reconocimiento, placer, dinero, relaciones humanas, entretenimiento. Pero ninguna de estas cosas satisface completamente. En la sociedad actual, es fácil distraerse con placeres temporales que nos dan satisfacción momentánea. Sin embargo, con el tiempo, nos damos cuenta de que nada de eso nos llena de verdad. Siempre queremos más, buscamos algo nuevo, pero seguimos sintiéndonos vacíos. David comprendió que solo Dios puede saciar el hambre y la sed del alma. Su misericordia es mejor que la vida misma, porque la vida terrenal es pasajera, mientras que su amor es eterno. Cuando el salmista dice, como de médula y de grosura, será saciada mi alma, está usando una metáfora para describir la abundancia y la satisfacción plena que se encuentra en Dios. En los tiempos bíblicos, la médula y la grasa representaban lo mejor de los alimentos, una comida rica y nutritiva. Así como la comida fortalece el cuerpo, la presencia de Dios fortalece el alma. La adoración como respuesta natural. Cuando experimentamos la bondad de Dios, nuestra respuesta natural debe ser la alabanza. David declara que levantará sus manos y alabará a Dios con júbilo, porque su alma ha sido saciada. La adoración no es solo cantar en la iglesia o repetir palabras bonitas. Es una actitud de vida, una expresión genuina de gratitud y amor por Dios. Cuando realmente lo conocemos y experimentamos su fidelidad, no podemos evitar alabarle. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que busquemos satisfacción en lo material. Nos enseñan que la felicidad se encuentra en el éxito, en los bienes materiales o en el reconocimiento de los demás. Pero David nos recuerda que la verdadera satisfacción se encuentra solo en Dios. Si alguna vez te has sentido vacío, insatisfecho o con un profundo anhelo en el corazón, sin saber exactamente qué te falta, tal vez sea porque necesitas más de Dios en tu vida. Tal vez has buscado llenar ese espacio con cosas pasajeras, pero ninguna de ellas ha sido suficiente. Pasar tiempo en su presencia a través de la oración, la lectura de su palabra y la adoración nos llena de una paz y un gozo que el mundo no puede dar. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, cuando nuestra alma está saciada en Dios, encontramos propósito y plenitud. Hoy, pregúntate, ¿dónde estás buscando tu satisfacción? ¿Qué es lo que más anhela tu corazón? ¿Es Dios tu prioridad o has intentado llenar el vacío con otras cosas? Si has estado sintiendo que algo falta en tu vida, es momento de buscar más de Dios. Acércate a Él.
Derrama tu corazón en oración y permite que su presencia sacie tu alma como agua en el desierto. Él nunca rechaza a quienes lo buscan con sinceridad. Los Salmos, una fuente de fortaleza, guía y esperanza. El libro de los Salmos es una de las colecciones más profundas y espirituales de la Biblia. Su riqueza no solo se encuentra en la belleza poética de sus palabras, sino en la profundidad de sus mensajes, que han servido de refugio, consuelo y enseñanza para creyentes de todas las épocas. Compuesto por 150 salmos, este libro cubre una variedad de temas que reflejan las experiencias humanas más universales: alegría, dolor, arrepentimiento, adoración, confianza y justicia divina. La mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también encontramos salmos de Asaf, los hijos de Coré, Moisés y otros autores desconocidos. Cada salmo es una expresión sincera del alma humana en su relación con Dios. A lo largo de los siglos, este libro ha sido una fuente inagotable de fortaleza espiritual para aquellos que buscan la presencia del Señor. Alabanza y adoración, exaltando a Dios en todo momento. Uno de los propósitos principales del libro de los Salmos es enseñar a la humanidad la importancia de adorar a Dios. La alabanza es una respuesta natural cuando reconocemos su grandeza, su poder y su amor inagotable. En los Salmos encontramos numerosas expresiones de júbilo y exaltación que nos recuerdan que Dios es digno de recibir toda honra y gloria. Por ejemplo, el Salmo 100 es un llamado a toda la tierra para alabar al Señor. Aclamad con júbilo al Señor, toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Salmo 100, 1 a 2. Este salmo nos enseña que la adoración no es solo una actividad, sino una actitud de vida. La verdadera alabanza no depende de nuestras circunstancias, sino de quién es Dios. Aún en los momentos de dificultad, se nos anima a seguir adorándole porque Él es bueno y su misericordia es eterna. El Salmo 150, que cierra el libro, es un llamado final a la adoración total. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Salmo 156. Aquí vemos que la alabanza no es opcional ni está limitada a ciertas personas, sino que es una responsabilidad y un privilegio de toda la creación. No importa en qué situación nos encontremos, siempre podemos encontrar una razón para adorar a Dios. Confianza en Dios, refugio en tiempos de angustia. A lo largo de los Salmos, encontramos constantes llamados a confiar en Dios en medio de las pruebas y dificultades de la vida. El salmista nos muestra que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra ayuda en tiempos de angustia. Uno de los pasajes más conocidos sobre la confianza en Dios es el Salmo 23, donde David describe su relación con el Señor como la de un pastor con sus ovejas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23, versos 1 a 2. Este salmo nos recuerda que, aunque pasemos por valles de sombra y muerte, no debemos temer, porque Dios está con nosotros. No importa cuán oscuras sean las circunstancias, Él nos guía y nos protege. El Salmo 91 también nos habla de la seguridad que encontramos en Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Este versículo es una promesa para aquellos que buscan refugio en el Señor. En tiempos de incertidumbre y peligro, podemos estar seguros de que Dios es nuestra protección. Arrepentimiento y perdón. La misericordia de Dios para el pecador. El pecado es una realidad en la vida del ser humano, pero la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de misericordia,
que está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten de corazón. En los Salmos vemos ejemplos de personas que reconocen sus faltas y claman por el perdón divino. Uno de los salmos más conmovedores sobre el arrepentimiento es el Salmo 51, escrito por David después de su pecado con Betsabé. En él, el rey expresa su profundo dolor por haber fallado a Dios y clama por su misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51, 1. David reconoce que su pecado es grave, pero también sabe que Dios es un Dios de gracia. En este salmo podemos aprender que el verdadero arrepentimiento implica un cambio de corazón y un deseo sincero de volver a Dios. El Salmo 32 también habla del gozo del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 32, 1. El perdón de Dios trae restauración y paz al alma. Cuando confesamos nuestras faltas, Él nos limpia y nos da una nueva oportunidad. Justicia de Dios, el triunfo del bien sobre el mal. Muchos salmos reflejan la lucha entre el bien y el mal y la certeza de que Dios, en su justicia, traerá recompensa a los justos y juicio a los impíos. Aunque a veces parezca que los malvados prosperan, los salmistas nos aseguran que Dios tiene el control y que su justicia prevalecerá. Dios es nuestro refugio en la tormenta. Salmo 62, 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Este versículo nos enseña a confiar en Dios en todo momento y a expresarle sinceramente nuestros sentimientos. No debemos acudir a Dios solo en los momentos de crisis, sino que debemos vivir en una constante relación con Él, sabiendo que en su presencia encontramos refugio y paz. Derramar nuestro corazón significa abrirnos completamente ante Él, sin reservas, sin ocultar nuestras preocupaciones o angustias. Muchas veces cargamos con problemas y angustias en nuestro interior, sin darnos cuenta de que Dios está dispuesto a recibirnos con amor y comprensión. En la vida cotidiana, buscamos apoyo en amigos, familiares o incluso en nuestras propias fuerzas. Sin embargo, estos apoyos humanos tienen límites. Un amigo puede darnos un consejo, pero no puede solucionar nuestros problemas. La familia puede brindarnos apoyo, pero no puede darnos la paz que solo Dios puede ofrecer. Cuando hacemos de Dios nuestro refugio, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa lo fuerte que sea la tormenta, si estamos refugiados en Él, no seremos destruidos. Si hoy sientes que el peso de la vida es demasiado grande, no lo lleves solo. En oración, dile a Dios lo que sientes, confía en su poder y descansa en la certeza de que Él es tu refugio seguro, la guía de Dios en nuestro camino. Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este pasaje nos habla de la dirección que Dios nos ofrece cuando decidimos confiar en Él. No estamos solos en la vida. Dios promete enseñarnos el camino correcto y guiarnos con su mirada. Muchas veces nos encontramos en encrucijadas sin saber qué decisión tomar. Nos preocupamos por el futuro, por nuestro trabajo, nuestras relaciones y nuestro propósito en la vida. Pero Dios, como un Padre amoroso, está dispuesto a guiarnos si estamos dispuestos a escuchar su voz. El problema es que muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nos dejamos llevar por nuestra lógica, nuestras emociones o incluso por el miedo. Pero cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios,
corremos el riesgo de alejarnos del propósito que Él tiene para nosotros. Para recibir la guía de Dios, debemos estar dispuestos a escuchar. Esto significa pasar tiempo en oración, leer su palabra y estar atentos a la dirección que Él nos da. Si hoy te sientes confundido sobre qué camino tomar, pídele a Dios que te guíe. No te desesperes si no ves la respuesta de inmediato. Confía en que Él te mostrará el camino en el momento adecuado. La alegría de buscar a Dios. Salmo 34, 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Este versículo compara nuestra dependencia de Dios con la de los leones jóvenes que dependen de su madre para alimentarse. En la naturaleza, incluso los animales más fuertes pueden experimentar necesidad, pero aquellos que buscan a Dios no carecerán de lo esencial. Buscar a Dios significa depender de Él en cada área de nuestra vida. No significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que Él suplirá lo que realmente necesitamos. El mundo nos enseña que la felicidad se encuentra en el dinero, el éxito o el reconocimiento, pero la verdadera satisfacción no proviene de lo material, sino de una relación con Dios. Si has sentido un vacío en tu vida, en lugar de llenarlo con cosas pasajeras, acércate a Dios. Él es la fuente de la verdadera satisfacción y plenitud. La paz, que viene de Dios. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Este versículo nos enseña que la paz verdadera proviene de vivir en armonía con la palabra de Dios. No es una paz superficial basada en la ausencia de problemas, sino una paz interna que permanece incluso en medio de las tormentas de la vida. Las personas buscan la paz en muchas cosas, en el dinero, en las relaciones, en la fama, en la meditación, pero la paz que el mundo ofrece es temporal y frágil. En cambio, la paz de Dios es firme e inquebrantable. Cuando vivimos según los principios de Dios, experimentamos una tranquilidad profunda. No significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí que estaremos firmes en la confianza de que Dios está en control. Si hoy sientes ansiedad o miedo, acércate a la palabra de Dios. En ella encontrarás la paz que tu corazón necesita. El cuidado de Dios en nuestra vida. Salmo 121, 3-4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Dios nunca se cansa de cuidarnos. A diferencia de los seres humanos que necesitan descanso, Él está siempre atento a nuestras vidas. A veces nos preocupamos por lo que pueda suceder, pero debemos recordar que Dios tiene el control. Si Él cuida de nosotros, no hay razón para temer. Salmo 4. Confianza en Dios por la paz. Salmo 4, 1-8. Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me diste espacio. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi gloria en ignominia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha apartado al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temed y no pequéis. Hablando en vuestro corazón, sobre vuestra cama, reflexionad y calmaros. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Salmo 4 es una oración nocturna de David, donde expresa confianza en Dios mientras enfrenta dificultades y adversarios. Este salmo refleja la angustia y el dolor del autor,
pero también su profunda fe y certeza de que Dios está con él y responderá a sus oraciones. David, al igual que muchos de nosotros, pasa por momentos difíciles, pero en medio de la incertidumbre, su corazón se dirige a Dios en búsqueda de paz, justicia y seguridad. Clamor por la misericordia de Dios. Versos 1. Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Salmo 4:1. El salmo comienza con un grito de angustia y esperanza. David clama a Dios, a quien considera su justicia, pidiendo que le responda en su tiempo de necesidad. Este versículo refleja un corazón que sabe que solo en Dios encuentra verdadera justicia. La palabra justicia no solo implica que Dios es justo, sino que también es el defensor de los justos, el que les da la justicia que no pueden obtener por sí mismos. David sabe que no puede confiar en su propia fuerza ni en las soluciones humanas. Solo Dios puede responder a su clamor. Este principio sigue siendo válido hoy. Cuando nos encontramos en angustia, debemos dirigirnos a Dios con confianza, sabiendo que Él es el único que puede darnos la paz y la respuesta que necesitamos. Advertencia a los malos. Versos 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi gloria en ignominia? Salmo 4:2. En este versículo David se dirige a aquellos que lo atacan, a los que intentan desacreditarlo y humillarlo. Se pregunta cuántas veces más intentarán destruir su reputación y su honra. Esta es una lucha común. Cuando nos enfrentamos a calumnias o críticas injustas, podemos sentirnos desbordados por el ataque a nuestra dignidad. Sin embargo, David se mantiene firme, sabiendo que la gloria de Dios no puede ser quitada por las falsas acusaciones de los hombres. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra respuesta a los ataques de otros. En lugar de intentar defendernos por nuestra propia cuenta, debemos confiar en que Dios nos protegerá y nos vindicará en su tiempo. Él es quien tiene la última palabra. La seguridad del justo. Versos 3-5. Sabed, pues, que Jehová ha apartado al piadoso para sí. Salmo 4:3. David responde a los ataques con una afirmación de su confianza en que Dios está de su lado. A pesar de las calumnias y dificultades, David sabe que es un hombre apartado para Dios y que Dios lo escuchará cuando clame a él. Esta es una declaración de seguridad. Aunque los malvados ataquen, los justos tienen la protección divina. El versículo 4 nos dice: temed y no pequéis, hablando en vuestro corazón, sobre vuestra cama, reflexionad y calmaros. David aconseja no rendirse a la ira ni al resentimiento, sino reflexionar y calmar el corazón en medio de la angustia. La paz no viene de la venganza o de responder al mal con mal, sino de confiar en Dios y tomar un tiempo para la introspección, buscando en Él la respuesta y la paz que necesitamos. David también anima a ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Esto refleja la idea de que nuestras acciones deben ser justas y agradables a Dios, y que debemos confiar en su justicia, no en la nuestra. La búsqueda del bien. 6-7. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Salmo 4:6. Aquí, David se refiere a aquellos que en medio de la oscuridad se preguntan dónde pueden encontrar el bien. Muchas personas, en tiempos de angustia o incertidumbre, buscan respuestas en lugares equivocados, pero David sabe que la verdadera respuesta está en Dios. En respuesta a la pregunta de los que buscan el bien, él pide que Dios haga resplandecer la luz de su rostro sobre él. La luz de Dios, que representa su favor y su presencia, es la que guía al creyente en tiempos de oscuridad. Esta luz no solo ofrece dirección, sino también alegría y paz. David menciona que la alegría que experimenta por la presencia de Dios es mucho mayor que cualquier bienestar material que
que el mundo pueda ofrecer. La verdadera alegría viene de vivir en la presencia de Dios, no de las riquezas ni de los placeres mundanos. Salmo 23. Acuérdese de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selah. Este versículo del Salmo 20 es una expresión de deseo y bendición, en la que se pide a Dios que tenga en cuenta las ofrendas y sacrificios de la persona por la cual se está orando. Es un recordatorio de la relación entre la fe, la adoración y la respuesta divina. Para entenderlo mejor, debemos explorar el significado de las ofrendas y los holocaustos en la Biblia, su propósito en la relación del creyente con Dios y cómo este versículo se aplica a nuestra vida hoy. ¿Qué significa acuérdese de todas tus ofrendas? En la cultura del Antiguo Testamento, las ofrendas eran una parte esencial de la vida de adoración del pueblo de Israel. Se ofrecían a Dios como una muestra de gratitud, dependencia y sumisión a su voluntad. Había diferentes tipos de ofrendas, incluyendo ofrendas de gratitud. Eran un reconocimiento de la bondad de Dios y su provisión. Ofrendas de expiación. Se presentaban para pedir perdón por los pecados y buscar reconciliación con Dios. Ofrendas voluntarias. Expresaban el deseo de honrar a Dios y demostrar devoción. Cuando el salmista dice, acuérdese de todas tus ofrendas, está pidiendo que Dios mire con favor las acciones de fe y obediencia de la persona. Es un deseo de que Dios tome en cuenta el corazón y las intenciones detrás de cada sacrificio ofrecido. En nuestra vida hoy, este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias ofrendas. No se trata de sacrificios físicos como en el Antiguo Testamento, sino de lo que ofrecemos a Dios en términos de tiempo, talentos, servicio y dedicación. Cada acto de amor, cada oración, cada esfuerzo por vivir en obediencia es una ofrenda que Dios ve y recuerda. Y acepte tu holocausto. El significado del sacrificio. El holocausto era un tipo específico de sacrificio, en el cual un animal era completamente consumido por el fuego en el altar. Representaba una entrega total a Dios y simbolizaba la purificación y el deseo de estar en comunión con Él. El hecho de que el salmista pida que Dios acepte el holocausto indica que no todos los sacrificios son automáticamente agradables a Dios. Lo que hace que una ofrenda sea aceptable no es solo la acción externa, sino la intención del corazón con la que se presenta. Esto es un principio que Jesús también enfatizó cuando habló sobre la verdadera adoración. Dios no busca solo rituales, sino una entrega sincera del corazón. Juan 4:24. En el Nuevo Testamento, el concepto de sacrificio cambia con la obra de Cristo. Jesús es el Cordero de Dios. Juan 1:29. El sacrificio perfecto que pagó por nuestros pecados, de una vez por todas. Hebreos 10:10. Ya no necesitamos presentar sacrificios físicos, pero somos llamados a ofrecer a Dios nuestras vidas como sacrificios vivos. Romanos 12:1. Entonces, cuando oramos con las palabras del Salmo 23, podemos pedir que Dios acepte nuestra entrega diaria, nuestras acciones de amor y nuestra obediencia como un sacrificio agradable a Él. La importancia de la intención en nuestras ofrendas. Este versículo también nos lleva a reflexionar sobre nuestra motivación al servir a Dios. En la Biblia hay ejemplos de sacrificios que Dios rechazó porque no venían de un corazón sincero. Caín y Abel. Génesis 4:3-5. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, no por la ofrenda en sí, sino por la actitud de Caín. El sacrificio de Saúl. 1 Samuel 15:22-23. Dios rechazó la ofrenda de Saúl porque fue presentada con desobediencia y orgullo. Los sacrificios de Israel sin justicia.
Isaías 1:11 a 17. Dios se negó a aceptar los sacrificios de un pueblo que vivía en pecado sin arrepentimiento. Estos ejemplos muestran que lo que Dios valora no es simplemente el acto externo de dar, sino la sinceridad y la obediencia detrás de la ofrenda. Hoy en día, nuestras ofrendas pueden incluir nuestra adoración, nuestras donaciones, nuestro servicio en la iglesia y nuestra obediencia a Dios. La pregunta es, ¿lo hacemos con un corazón sincero y lleno de amor por Dios, o simplemente por costumbre, o para obtener algo a cambio? Selah, una pausa para reflexionar. La palabra Selah aparece frecuentemente en los Salmos y, aunque su significado exacto no es completamente claro, se cree que indica una pausa para reflexión o una pausa musical. Es como si el salmista estuviera diciendo, detente y piensa en esto. Aquí, Selah nos invita a detenernos y reflexionar en la profundidad de lo que se ha dicho. Nos desafía a examinar nuestras vidas y preguntarnos, ¿estoy ofreciendo a Dios lo mejor de mí con sinceridad y gratitud? ¿Estoy buscando agradar a Dios con mis acciones o simplemente cumpliendo con un deber religioso? ¿Estoy confiando en que Dios ve y recuerda cada acto de fe y obediencia que le entrego? Esta pausa nos permite interiorizar la importancia de vivir una vida de entrega a Dios, no por obligación, sino por amor.